Previamente en Armónica Andrómeda, después del fallecimiento de su madre, un niño se embarca en un viaje por el mundo para tratar de descifrar un mensaje que ésta le dejó antes de morir. Este viaje lo llevaría a pasar por un diabólico carnaval en el que el jefe de este lugar pretendía quedarse con su alma, una profunda jungla de la cual escapa a duras penas y un encantado bosque en donde sería amigo del místico Rey de la Luna. Bienvenidos de nuevo a Inner EDM, en donde el día de hoy hablaremos sobre la historia de la segunda mitad de Armónica Andrómeda y la conclusión de la travesía de nuestro pequeño viajero. Esta sexta canción en el álbum nos presenta un sonido influenciado por una corriente hip hop, para ser más específicos, al sonido de Dr. Dre. Ya que el mismo Kashmir cita a este rapero barra productor como una de sus más grandes influencias al momento de hacer música. Y esta canción vendría a ser una especie de ¿qué hubiera pasado si Kashmir y Dr. Dre hubieran colaborado? Con este track tengo sentimientos encontrados, ya que por sí solo es un tema muy fresco, de gran calidad y que estoy seguro que va a destacar entre toda la discografía del artista, puesto que aquí más que nunca se da prioridad a instrumentos análogos, como ser baterías, bajos, e incluso los pocos sintetizadores que aparecen se sienten muy orgánicos y no tan procesados. Todo este conjunto de elementos, sumado a la influencia hip hop que les mencioné hace rato, hace que sónicamente la canción sea muy interesante de escuchar y tenga coherencia con el resto del álbum. Sin embargo, es en el contenido lírico que esta coherencia se pierde en mi opinión, ya que se hace un cambio de temática muy brusco, pasando a hablar acerca del viaje del niño y los motivos detrás de este, a hablar de una ruptura amorosa. La temática de la ruptura se desarrolla de manera interesante en los versos de la canción, pero al tener el contexto de las 5 canciones anteriores, como que el track no termina de cuajar, y hasta resulta intrascendente para la temática general del álbum. Por esto pienso que una mejor idea hubiera sido lanzarlo como sencillo fuera de este mismo. En fin, a pesar de que sienta que la letra no encaja con el contexto del álbum, tampoco quiero dejarla en el aire. Así que empecemos analizando los 3 primeros versos de esta canción. En este primer verso se nos describen los sentimientos de la persona narrando la canción, el cual menciona que los ve como algo místico. Si nos apegamos a estas 2 definiciones que encontré de la palabra, podríamos decir que esta persona nos dibuja la unión con su pareja como algo puro, grácil y hasta irrepetible. En el segundo verso, la persona utilizando la analogía del tiburón en busca de sangre, nos deja entrever que se siente totalmente apegado o adicto hacia su amante, tal como si se tratara de una droga. Es en el tercer verso, sin embargo, que la cosa empieza a torcerse un poco, ya que la persona está dispuesta a hacer un sacrificio, con tal de seguir con su amante. Este sacrificio puede interpretarse como que la persona está dispuesta a cambiar cosas que lo hacen él o ella misma, con tal de que su pareja no llegue a dejarlo. No obstante, en cierto punto la relación se acaba, y esta persona se encuentra determinada a recuperar a su pareja, ya que piensa que nunca encontrará a alguien que lo haga sentir igual, o que siquiera pueda llegar a amar de la misma manera. Finalmente tenemos este último verso, en el que la persona experimenta una catarsis, y comprende que esta relación no era sana para él, y que en muchos momentos le provocaba inseguridad sobre sí mismo, para finalmente dejar a ese o esa amante atrás, y con ello seguir con su vida. Con todo esto dicho, ahora sí volvamos al viaje del niño, el cual después de su paso por el bosque del Rey de la Luna, continuó con su travesía por el mundo, y con ello reflexionó sobre el mensaje de su madre y las experiencias que vivió todo este tiempo.
Musicalmente hablando, la canción nos presenta un sonido tropical house muy disfrutable y que mantiene una aura bastante reflexiva y melancólica. Ya que para este punto en la historia, el niño ya lleva un buen tiempo viajando, y por lo que vimos en la primera parte, vivió todo un abanico de situaciones, que hacen que se ponga en una posición retrospectiva en cuanto a todas esas experiencias, siendo esta primera idea expuesta en el primer verso. En medio de esa nostalgia que siente por estar lejos de su casa, recuerda al agradable rey de la luna, el cual lo ayudó desinteresadamente después de la casi fatídica experiencia con el maestro de ceremonias. Esta experiencia lo ayudaría a reafirmar su confianza hacia las demás personas, recordando que alguna vez su madre le mencionó algo parecido en los últimos momentos vividos a su lado. También reflexiona sobre lo bello del mundo que estuvo recorriendo por todo este tiempo y las cosas que aprendió en él, recordando su reciente conexión con los otros y también consigo mismo. De igual manera, empieza a comprender lo efímero que es su papel en el universo. Es con este último pensamiento acerca de lo pasajera que es la vida que el niño se siente agradecido con todo este aprendizaje y está dispuesto a vivir todo lo que le quede de vida de la mejor manera posible, explorando más estos vínculos que empezó a desarrollar, evitando que lo material del mundo o las cosas diseñadas para dividirnos, como diría su madre, lo desvíe del camino. Con lo que les conté en los versos de esta canción, podemos ver que nuestro viajero se empieza a dar cuenta de lo que su madre quería para él. Sin embargo, aún le faltaba pasar por una última prueba, una en la que presenciaría lo más violento del mundo. Every night, it's the same. I see them coming, but there's nothing I can do. Este interludio nos coloca en la perspectiva de un soldado a vísperas de la guerra, el cual siente que ésta está cerca y la ve como algo inevitable, asociándola a una tormenta, de la cual probablemente ya no salga. Es con este pensamiento que el día llega. El soldado podía escuchar los gritos de sus camaradas, los cuales parecían entonar una canción de guerra. El día del conflicto llega, y esta canción, tal como lo hacen sus predecesoras sin vocales, se vale de nueva cuenta de los dos elementos que mencioné ya un par de veces en el video pasado, su instrumentación y ambientación, para que nosotros junto al niño seamos testigos de esta cruenta batalla. Empezamos con una melodía tocada en violín, que con un tono trágico y dramático pretende representar el preludio del conflicto en el que ambos ejércitos marchan hacia el campo de batalla. Esto no es para nada casualidad, ya que en la ficción podemos escuchar tonadas de este estilo cuando se pretende mostrar momentos de esta índole. Para que nosotros interpretemos que se trata de un momento crítico, del que probablemente ya no haya marcha atrás. Kashmir, en su búsqueda por impregnar un ambiente cinemático en su música, usa este recurso, reforzando este sentimiento dramático, introduciendo un coro con tintes orquestales, para entrar a acompañar al violín, representando el momento en el que ambos ejércitos se encuentran en el campo de batalla y levantan sus armas. La construcción de la acción no se detiene, y entra a la ecuación una de las cosas que más me fascina de este álbum, y que mencioné brevemente en el anterior video, el uso de las secciones de una canción EDM para contar o enriquecer una historia. Y en este caso, el build-up, que normalmente utilizamos como puente entre un break y un drop para aumentar la atención del público en un festival, es utilizado para retratar el momento en el que ambos ejércitos toman sus armas y corren hacia el encuentro de su enemigo.
para finalmente dar un clímax a toda esta construcción, atrapándonos con una perfecta selección de sonidos que nos hace vivir el combate entre ambas fuerzas de forma violenta y agresiva, representada claramente en el drop de la canción. Esta es una de mis canciones favoritas del álbum, no solo por la producción o la fuerza que en todo momento está presente, sino porque es en esta canción en la que Kashmir termina de consolidarse como un maestro al momento de contar historias a través de su música, sin necesidad de interludios o contenido lírico. Y el hecho de que nos muestre esto en un proyecto tan importante como lo es un álbum debut, nos muestra lo mucho que Niles trabajó en esto y lo mucho que creció como músico, desde aquellos días en los que era simplemente el productor fantasma de Tsunami. De vuelta a la historia, en su parte final la canción baja de intensidad y con ello la batalla llega a su fin, dando inicio a la paz. La guerra llega a su fin, sí, pero a costa de mucha muerte y destrucción. Después de ver todo esto, el deseo del niño de ser fiel a los principios de su madre tambalea, cuestionándose sobre el significado de la unidad que empezaba a comprender. Este debate interno sería tratado en la siguiente canción. Don't tell me the fire's dying. I need one more shot before I turn it in. Esta es una canción progressive house muy sentimental y que se da su espacio en el álbum en mayor medida gracias al contenido lírico, el cual tiene repercusión tanto para el niño como para Niles como artista. Empecemos con el coro del tema, el cual a la vez hace de primer verso. Don't tell me the fire's dying. I need one more shot before I turn it in. I still feel like a lion, though my claws worn down and the paper thin. Tenemos este primer verso, el cual abre la canción y pone su foco en la figura del león. El león en la espiritualidad representa el coraje y la fuerza para superar las dificultades, siendo esta la connotación positiva de este animal. Por otra parte, la presencia de este animal en forma de tótem puede significar que algo salvaje o difícil de controlar está produciéndose, como ser emociones difíciles de gestionar, como la rabia o el miedo. Esta dualidad entre ambos significados puede reflejarse claramente en los sentimientos del niño, ya que por un lado le asusta pensar que la filosofía que adoptó su madre en vida y que él empezaba a adoptar esté equivocada, y que las personas siempre estén condenadas a estar separadas. Y por otro lado, aún quiere mantener la determinación de seguir con este pensamiento, no solo para con él, sino para los demás, tal como su madre lo hizo en su momento. But I will be a lion for you. I will be a lion for you. Si pasamos al significado que tiene esta canción para Kashmir, esta hace referencia a un momento en el que Niles como artista se cuestionaba de su capacidad para entregar música que sea interesante o inolvidable para la gente que lo sigue. Después de esta reflexión que tienen ambos, llega el primer drop, y a pesar de clasificarse como Progressive House, un subgénero en la música electrónica que se caracteriza por su energía, se siente incompleto, como si le faltara algo más para tener toda la potencia que debería. Esto puede sonar como una queja, pero descuiden, no lo es, ya que esto tiene su razón de ser dentro de la historia. Y es que no olviden que el contenido lírico para este punto todavía tiene un aire un poco pesimista, el cual continúa en el segundo verso. I used to roam my kingdom of flesh and light. En esta primera línea de este segundo verso, Kashmir recuerda las millones de luces presentes en los festivales en los que tocó, refiriéndose a estos como reinos de luces intermitentes. Sit on my throne and listen to the roars of my pride. En la segunda, rememora con añoranza lo orgulloso que solía sentirse con la música que hacía. Oh, is this how it ends now? Oh, story of what could have been. Para finalmente preguntarse a sí mismo si es aquí en donde se acaba todo, o si podrá ver la luz al final del túnel, en algún momento. El niño vive algo muy similar, al empezar a echar de menos el coraje naciente que estaba sintiendo los días previos a la guerra. Algo que tienen en común nuestros dos protagonistas en ambos versos es que quieren mantener la esperanza y la determinación de cumplir con su propósito, a pesar de lo mal que estén pintando las cosas. Y esto se refleja de manera excelente en la instrumentación de la canción, con una orquesta que empieza a crecer
y crecer, en lo que ambos reflexionan. Oh, is this how it ends now? Para de nueva cuenta llegar al coro de la canción, el cual esta vez suena con mucha más fuerza, tanto en el canto de Jake Reese como en la instrumentación. But I will be a liar for you. Haciendo referencia a que tanto el niño como Niles eligen quedarse en la posición espiritual del león, teniendo el coraje y la determinación necesaria para vivir, cumpliendo sus ideales, a pesar de las adversidades, siendo los héroes de sus propias historias. But create the artist project like you're the hero in this movie, somebody that you would respect, and make decisions based on that. Con esta determinación es que vuelve a sonar el drop, pero esta vez con toda la energía y seguridad que le aportan los sonidos orquestales. Y que nos lleva a interpretar que los protagonistas confían y creen plenamente en lo que sienten, independientemente de lo que el resto se empecine en mostrar, terminando así de dar sentido al mensaje por el que nuestro pequeño viajero empezó esta travesía. Es así que el niño se conecta con una frágil voz que parece llamarlo y guiarlo a un espacio infinito, donde puede desplegar sus alas. This is the story, against all odds, of a little voice that reached the goal. Este interludio nos acerca a esa pequeña voz que parece acompañar al niño en su última parada, hacia este espacio que al principio le es desconocido, para luego ser extenso y liberador. Llegamos a este espacio sagrado, en el que la voz que llamó al niño en la canción pasada se escucha más nítida en este tema, pero mantiene un aire juguetón, que extrañamente transportaba al niño a los tiempos en los que solía jugar con su madre. Esto hace que se sienta confiado y motivado a seguir con el recorrido en este lugar mágico que se mostraba frente a sus ojos. Esta primera incursión a este espacio mágico sería representada en la primera parte de la canción. Pronto aparece ante nuestro viajero un paisaje nunca antes visto y que lo llenaba de emociones indescriptibles, como ninguno de los lugares antes visitados le habían provocado. El niño se mostraba deslumbrado frente al inmenso mar de nubes que se dibujaba frente a él, sintiendo que podía ver los confines del universo, contenido en un espectáculo de fuegos artificiales estelares que parecían celebrar su llegada. El entusiasmo del niño va creciendo, ya que vuelve a escuchar la voz que lo trajo a este lugar y siente cómo ésta remueve en su ser torbellinos de emociones, que ahora sabe por qué surgen, ya que esta voz no podía ser otra, sino que la de su madre. Este reencuentro entre madre e hijo sería retratado perfectamente en esta parte de la canción. Aquí una vez más, solo con la instrumentación, Kashmir nos dibuja de manera magistral este diálogo que comparten madre e hijo, después de tantas lunas y aventuras. Hazañas que nuestro protagonista emocionado le relata a su madre, intentando que cada palabra la traslade a los escenarios por los cuales él transitó, la gente que conoció, los sentimientos que experimentó, miedos, alegrías, tristezas, siendo la parte más alta en la canción la que contiene las emociones del niño al relatar su historia. La madre, conmovida por los relatos de su hijo, no pudo hacer nada más que abrazarlo y decirle cuán orgullosa estaba de él, y que aunque ella tenía que atravesar situaciones complicadas por su ausencia, ella sabía que de alguna manera lo había preparado para eso. Esta parte de la respuesta de la madre es una vez más representada en la canción, con la voz que nos dio la bienvenida a este mundo, y que a la vez nos prepara para la última gran celebración que está por venir. Una vez más, habiéndonos mostrado emociones por separado, como en Midnight Lion Walk, Kashmir recurre a la familiaridad de sonidos para que tanto madre e hijo celebren este reencuentro, intercambiando sus sonidos representativos y ya familiares para nosotros en este momento de la canción. Con esta fusión de sonidos explota el drop de la canción, haciéndonos partícipes de esta celebración que sucede en este espacio conocido como el Salón de los Dioses. Y después de este momento tan álgido, ambos sabían que llegaba la despedida. Y aunque el niño por un momento se niega a aceptar la separación física con su madre, finalmente entiende que ella siempre vivirá en él, formando parte de este todo, de este universo que también lo contiene a él y a los otros. Con este último momento, el niño regresa al plano terrenal,
en lo que la voz de su madre lo va despidiendo. Es con este emotivo momento que el viaje llega a su fin, y con ello, la historia que Armónica Andrómeda nos intentaba narrar. ¿Verdad? Me, Mama, don't you cry. You have been my everything. Now let me be your light and tell me. Paula corresponde a ser un epílogo, en el que el niño, ya de adulto, con una vida plena, recuerda una vez más a su madre y decide cantar sobre su amor por ella, haciendo una vez más un paralelismo con Kashmir, ya que Paula es el nombre de su madre, misma que según sus propias palabras, lo apoyó con su proyecto musical desde el día cero. Con este pequeño contexto, empecemos analizando los versos de esta emotiva canción. Oh, me, Mama, don't you cry. You have been my everything. Now let me be your light. En este primer verso, nuestro protagonista, el ahora adulto, hace referencia al momento en el que se despidió de su madre en el Salón de los Dioses, recordando que le dio las gracias por todas las enseñanzas que le dejó, y a la vez diciéndole que no se preocupe, que vivirá en su luz y que estará bien. Por el lado de Niles, este primer verso gira igualmente en torno a la gratitud que él siente por su madre, por siempre haberlo apoyado, aun cuando solamente hacía beats de hip hop en la época de The Cataracts, como bien menciona en su mini documental Back to My Roots. I moved back in to my mom's house, and I have to give credit to my mom because she dealt with me making music late into the night, every night. I don't know how she did it. Y ahora que está cumpliendo con su propósito en esta vida, quiere decirle a su mamá que siempre que ella lo necesite, él estará ahí, siendo su apoyo, su luz. Show me how to be alright. For the worthy parts of me, be with you tonight. A pesar de extrañar a su madre de vez en cuando, nuestro ex viajero sabe que algún día se volverán a encontrar en ese universo infinito que visitó hace años, y está contento porque sabe que cuando ese día llegue podrá reencontrarse con su madre, siendo la mejor versión de él mismo. Y un pequeño detalle que me encanta de esta parte es la pequeña voz de fondo que acompaña a la voz principal, que podemos interpretar como la voz de la madre. En la primera mitad del coro, tanto Niles como el viajero expresan el amor que sienten hacia sus madres, diciendo que a pesar de que algún día su conexión terrenal terminará, ellos siempre las tendrán presentes, como grabadas en su alma. And if you're gone before I wake, don't you know I loved you more? En esta segunda porción del coro, el ahora adulto recuerda lo desinteresada y generosa que fue su madre, en aquellos días en los que él aún no comprendía del todo aquel rasgo de la mujer que le dio la vida, para finalmente y después del viaje asimilar todo, y una vez más reafirmar lo inconmensurable del amor hacia su madre. Watched you fix what others break. I watched you give, I watched them take. And I used to wonder, is it madness or is it fate? Mama, you're so much more than words can say. Esta canción nos regala mucha fuerza emocional, con la que no puedes evitar conmoverte al escuchar a Niles cantar de esa manera tan pura y genuina por primera vez, permitiéndonos ser parte de estas emociones. Se suma a esto el perfecto paralelismo que se hace con el niño que acompañamos todo este viaje, haciendo de Paula la contratapa perfecta para esta inolvidable experiencia, llamada Armónica Andrómeda. Gracias por llegar hasta el final. Quiero aprovechar esta parte del video para darles las gracias por su increíble apoyo a mi primer video y este nuevo proyecto,
No puedo creer que ya seamos más de 100. Agradecerles por sus increíbles comentarios y por supuesto por haber compartido el video. Son geniales. Si el video les gustó, no olviden dejar un like. Y si son nuevos, suscríbanse para estar al pendiente de futuros análisis de nuestros álbumes favoritos. Sin más que agregar, esto fue Inner EDM y hasta la próxima.